Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en el segundo video de este tutorial y vamos a pasar a estudiar lo que son el funcionamiento, lo que son las entradas digitales y las salidas digitales. Bien, por ejemplo, acá tenemos las entradas digitales. Bien, que las podemos ubicar, a las entradas las podemos ubicar tanto en la columna de contacto 1, 2, 3, 4 o 5. No en la columna de bobina, porque eso corresponde para las salidas y otro tipo de herramientas que tenemos acá. Bien, por ejemplo, miren, tenemos acá la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3, para ubicarla. Simplemente la estamos ubicando al azar en cualquiera de las columnas estas. La 4, la 5, bien, si queremos por ejemplo la 6, la podemos ubicar acá. Si quiero otra vez elegir la 1, la selecciono, la ubico acá. Bien, pero en cualquiera de estas columnas. Si quiero, por ejemplo, la entrada la puedo trabajar como normal abierto, normal cerrado. Ve acá hay uno, está en normal abierto, pero acá está como normal cerrado. Qué sé yo, si la I3 la quiero como normal cerrado, simplemente hago esto. Bien. Ahora vamos a eliminar todo esto que estamos haciendo. Solamente nos vamos a quedar con esta entrada. ¿Por qué? Porque voy a proceder a trabajar con lo que son las salidas. Acá, lo que son las salidas, las podemos trabajar de diferentes formas. Esta, por ejemplo, que es la más sencilla de todas, es la activa en estado. Simplemente, como dice ahí, como un conector. ¿Cómo funciona la salida Q1 acá como conector? Es decir, cuando yo active, esta salida Q1 se va a mantener activa mientras esté activa la entrada I1. Caso contrario, se va a desactivar la salida 1. Bien, por ejemplo, eso lo vemos en la simulación. Este es el ejemplo más simple que puede haber. ¿Ve? Activo, desactivo. Activo, desactivo. Bien, eso es simple. Ahora, por ejemplo, yo voy a trabajar otra salida, la Q2, pero como un telerruptor. ¿Qué quiere decir que una salida trabaje como telerruptor? Vamos a tomar otra entrada, por ejemplo la I2. Si yo activo, o sea, si yo pulso solamente un pulsador que esté conectado a la entrada I2, se va a activar la salida Q2. Si vuelvo a pulsar dicho pulsador conectado a la entrada I2, se va a desactivar la salida Q2. Eso se puede ver en la siguiente simulación. ¿Ve? Activo, desactivo. Activo, desactivo. Activo, desactivo. ¿Bien? Y la otra forma de trabajar a las salidas es como un set reset. Bien. Un set reset. ¿Cómo? De la siguiente forma. Por ejemplo, yo quiero con la entrada I3 setear la salida Q3 y con la entrada I4 resetear esa salida Q3. Eso ya lo habíamos hecho en el video anterior a modo de ejemplo nada más. ¿Ve? Seteo, reseteo, seteo, reseteo. ¿Ve? Acá está seteado esto. Y acá simplemente reseteo. Y si recordamos bien, por ejemplo, podemos usar lo que era la remanencia. Bien. Acá estas tienen remanencia, ¿eh? Tiene ya activa la remanencia. Y si recuerdan bien, la remanencia, ¿para qué se utilizaba? ¿Cuál era la función de la remanencia? Era memorizar el estado que tenía la salida hasta antes del corte de energía. Por ejemplo, yo seteo Q3, se va a producir un corte de energía, se reanuda la energía y Q3 se mantiene activa. ¿Por qué? Porque era el estado que tenía Q3 hasta antes del corte de la energía. Y acá simplemente la reseteo. Bien. Por ejemplo, también podríamos agregarle una remanencia acá a Q2. A Q2. Y si simulamos, Q2 la activaba I2. Bien. Entonces hacemos esto. Por ejemplo, ahí estaba activa. Producimos el corte de energía. Cuando volvemos a reanudar el corte, Q2 tiene que volver a activarse. ¿Por qué? Porque estaba activa hasta antes del corte de energía. Bien. Y acá la desactivo. Por ejemplo, no tiene sentido trabajar la remanencia con Q1. ¿Por qué?
porque es simplemente un conector. Sería el vicio hacer esto. ¿Ven? Por ejemplo, sería el vicio trabajar de esta forma. Por ejemplo, si yo hago esto, se activa, se desactiva, se activa, se desactiva. Pero yo hago esto, por ejemplo, yo produzco el corte de energía, pero supongamos que yo desactivé acá, y va a estar desactivo, esto, ¿ve? No guarda el estado que tenían antes. Es decir, es al vicio hablar o utilizar la remanencia cuando se está trabajando como conector. Bien, entonces, este ejemplito yo lo voy a guardar y en el próximo video lo que se va a hacer simplemente cargar esto en el relé inteligente. Bien, esto y otros ejemplos más que voy a hacer más adelante. Bien, todavía estamos trabajando con lo que son las entradas digitales y las salidas digitales. Bien, bueno, espero que les haya gustado este pequeño video y nos vemos más adelante. Hasta luego.